con estilo. Para compartir el mediodía del sábado por CNN Radio Rosario. Líder mundial en noticias. Le damos la bienvenida entonces al secretario de Planificación Operativa de La Matanza, Miguel Saredi. Carlos Mariscal te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo están? Bien, bien, con un día de muchísimo frío en Rosario. Hace un ratito me fijé, había una térmica de 7 grados, pero además nublado, 90% de humedad y viento, así que está hermoso el día. No, sí, en todo el país hace mucho frío, también en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, por supuesto. Ahora cerca de 5 grados. Supongo que este frío viene bien para que la temperatura electoral en la provincia de Buenos Aires no llegue tan alta, ¿no? Sí, porque la verdad que primero es un caso bastante atípico porque se desdoblaba elecciones, los santafesinos y en muchas provincias están acostumbrados. En la provincia de Buenos Aires es la primera vez que hay un desdoblamiento electoral, es decir, que hay elecciones solamente provinciales y no en conjunto con las nacionales, lo cual lleva, a una originalidad en cuanto al sistema electoral y también a una situación, de tirantez, ¿no? Que se observó en el cierre de listas mucho la semana pasada. Y también hay mucha dispersión electoral porque inclusive el oficialismo nacional tiene mucha dispersión en el territorio bonaerense. No tanto el justicialismo que logró llegar a una lista única. Pero vos sabés que, más allá de las especulaciones políticas, si hubieran ido juntas las elecciones, como siempre ocurrió hasta acá, en provincia de Buenos Aires, era un lío para la gente que iba a votar por primera vez con dos boletas totalmente diferentes, ¿no? Claro, porque la ciudad de Buenos Aires tuvo esa experiencia, claro, que era votar en una urna primero y después con el voto del sistema de boleta única, que es lo que vamos a pasar nosotros. Nosotros vamos a tener ahora la elección de boleta de papel tradicional y típica, si bien mucho más corta, con 2 paños, una de los candidatos a legisladores provinciales y otra a concejales, y en octubre vamos a votar, igual a los santafesinos, que es el sistema de boleta única, marcando con una cruz, la lista a votar. Sí, es verdad, Carlos, sí. Aprovecho para decirle a la audiencia los 2 sistemas que se van a tratar en la provincia de Buenos Aires, y hubiera sido un grave problema, exactamente. Bueno, son dos paños, pero, está también la lista de candidatos a consejeros escolares. Claro, pero consejeros escolares van en el mismo paño que los concejales. De concejales, claro. Sí, claro. Sí. Lo mismo sucede cuando hay elecciones a intendentes y se vota a concejales y consejeros escolares, también va en un solo paño. Y el intendente, ¿no? Carlos, ¿Perdón? El intendente también va en la misma boleta que los concejales. Va en la misma boleta. Eso, vos sabés que creo que es la única provincia en todo el país en la que ocurre eso, ¿no? Donde todas las demás, el intendente va en una boleta y los concejales en otra, ¿no? Sí, siempre hay en eso muchas teorías y muchas discusiones al respecto. Algunos dicen el intendente no puede gobernar si no tiene un consejo deliberante afín, claro. Otros dicen no tiene ningún tipo de control si los concejales obedecen todos a él, es decir, mitad de biblioteca va para un lado y la otra para el otro, es un tema que a mí me gusta mucho también. Creo que más allá de todo esto que estamos hablando, que haya elecciones desdobladas siempre es sano. Si vos me decís, lo ideal sería como hace Brasil, que hace elecciones municipales cada 2 años, cada 4 años en modo distinto. Brasil elige sus más de 5.000 intendentes hasta en un año distinto, sí. Y eso lleva a mayor federalismo, mayor autonomía. Las elecciones cuanto más desdobladas y más locales y donde la gente más conozca a sus representantes son mejores. Brasil es un ejemplo. Sí, Brasil. Muchos hablan lo malo de Brasil, pero no saben esto. Claro. Brasil elige a sus más de 5.000 intendentes hasta en años distintos, con lo cual logra que sus más de 5.000 intendentes respondan a las ideas más diversas, a los partidos más distintos, a muchísimos partidos vecinales, y la gente elija a su representante a nivel local. ¿Qué hace? Alguna vez lo hemos hablado con vos también a raíz de Rosario, y La Matanza y el conurbano, hace que esa autonomía los despegue de las crisis nacionales. Puede haber mucha pelea de Lula y Bolsonaro, puede haber muchos problemas políticos en Brasil, pero Brasil crece porque es muy independiente, muy descentralizado, muy autónomo y muy federal. Y en esto tiene que ver el sistema electoral, que poder elegir sus intendentes en forma realmente autónoma.
Perdón que te hice toda esta digresión, pero bueno, es un tema que me apasiona. Sí, es fundamental para la Argentina. Creo que vamos a coincidir, ¿no? Yo le agregaría algo más a todo lo que dijiste, que es correctísimo. También tiene que ver que funcione como funciona Brasil, con un tema que se respeta. Creo que en Argentina ni Perón logró que Argentina tuviera realmente una clase dirigente empresarial de verdad. Inventó la CGE, no sé, pero entonces Brasil la tiene y se llama Club Industrial de San Pablo. Y ahí, cuando gana un presidente de la nación, sea de derecha como Bolsonaro, de izquierda como Lula. No nos olvidemos que Lula venía del troquismo, ultra izquierda. Ganó la presidencia por primera vez y él con su ministro de Economía, el ministro de Economía también era de su partido troquista, se sentaron con el Club de San Pablo a definir las políticas económicas para el país, ¿no? Es muy correcto lo que decís. He ido un par de veces, algún momento acompañando a Mendiguren en la época del gobierno de Duhalde, claro, a esa tremenda estructura en San Pablo que tienen los industriales, un edificio entero sobre la avenida Paulista. Brasil ama a su real, a su moneda, nunca la cambia su moneda. Cuando uno va a Brasil le cuesta hasta hablar en dólares o en otro tipo de moneda, y el empresario brasilero ama a su Brasil, y a veces tiene también que ver con este localismo. El empresario brasileño también es localista, reinvierte en su ciudad, en su región, en su provincia. Es una cosa muy impresionante. Ese es otro tema, ¿no? Otro tema muy importante lo que acaba de decir, porque a diferencia del argentino, no hablemos de los empresarios, del argentino en promedio, cuando tiene un pesito para ahorrar, compra dólares o lo saca fuera del país. En Brasil se reinvierte en Brasil. Debe haber algún especulador como en todos lados, pero en general no pasa lo que pasa entre nosotros, ¿no? Desde los tiempos de la colonia, ese federalismo, esa partición, esa división que tuvo Brasil, hizo de que la gente sea muy localista. Y la gente siente mucho su tierra y no se va de ella. Y tiene que ver con el federalismo. Los dos países más importantes de América, Estados Unidos y Brasil, son federales. Y esto, bueno, yo insisto, soy muy subjetivo porque soy muy fanático de la temática, pero creo que es gran parte de lo que nos pasa. Más allá de un partido o del otro, más a la derecha o más a la izquierda, pasa por esta necesaria visión que debemos tener sobre los poderes locales y los gobiernos locales. Sí, seguro. Bueno, a ver, volvemos a La Matanza. Hace pocas horas prácticamente, no fue en el día de hoy, pero prácticamente horas nada más, donde se hizo un acto importante. Yo veía la foto, no sé si era más importante el acto o la foto, y se desarrolló en Quilmes, ¿no? Y estaba... Sí, hubo, eso la gente... O ayer hubo dos actos, uno hubo en Quilmes y otro hubo en la Universidad de La Matanza, que también vino el gobernador, estaba la vicegobernadora y nuestro intendente. En el mismo día el gobernador fue a Quilmes y después vino a La Matanza, a la Universidad de La Matanza. En uno fue que tuvo el intendente de Quilmes también, y en el otro tuvo el intendente de La Matanza. Claro, yo decía, perdón, el de Quilmes como una foto importante porque obviamente que las internas son internas y a la hora de elaborar lista de candidatos todo el mundo y en todos los países y en todos los partidos los debates son profundos, ¿no? Y después del debate que se produjo sobre el cierre de listas en Provincia de Buenos Aires, ver en la misma foto a Kicillof, de un lado Magario y del otro lado el intendente de Quilmes, no es poco. No, por supuesto, nosotros igual La Matanza y Fernando Espinosa fue un articulador fundamental. Nunca dudamos de la unidad, porque bueno, ese era el fondo, el corazón mismo del Partido Justicialista de La Matanza. Una de las virtudes que no se conocen de La Matanza, porque siempre se conocen las críticas y los defectos, ¿no?, por la prensa nacional, es que el Partido Justicialista es un partido de unidad. De hecho, yo nunca he sido muy ultraquimerista, al contrario, y trabajo en conjunto con el intendente Espinosa, que me ha convocado y trabajamos desde pertenecer originalmente a sectores diversos del peronismo. Esta unidad que tiene el Partido Justicialista de La Matanza, bueno, la trasladó ahora específicamente en la negociación y en el trabajo de todas estas semanas, arduamente, al resto de la tercera sección electoral de la provincia. A veces con mucho costo, porque esto hace que tengamos muchos enemigos, ¿no? Porque a veces uno queda mal con uno y con el otro. Pero esto hizo nuestro intendente
cosa que a veces no se sabe, la gente no tiene por qué saberlo, con mucho costo durante estas semanas. Y es ayer ver que, bueno, que el gobernador va a un lugar que se implementa desde el sector de la Cámpora y hay unidad de la lista, bueno, nos fortalece mucho y nos reconforta, porque insisto, todas estas semanas fueron muy difíciles para nosotros, muy duras, y fuimos me parece un factor central, porque hay que pensar también que nosotros ponemos a nuestra vicegobernadora, la exponemos a nuestra vicegobernadora. Algunos piensan, se quedaron con la candidatura de la tercera sección. No, nosotros exponemos a nuestra vicegobernadora. Hubiera sido quizás más fácil recluirnos en La Matanza y quedarnos allí. En cambio de eso, bueno, un poco como siempre, el PJ de La Matanza pone toda la carne sobre el asador en la tercera sección electoral, que bueno, muy importante. Bueno, recordemos que Magari obviamente es vicegobernadora, pero es, digamos, una figura del peronismo matancero, ¿no? Sí, y es muy importante, que tiene mucho prestigio ella en nuestra tierra. Bueno, a ver, debate, porque como provincia de Buenos Aires, desde el punto de vista de cantidad de votos, es la más importante del país, en un año electoralista como este. A ver, hay problemas, pero siempre en los años electorales los problemas se agudizan en los debates, ¿no? O tratan de remarcarse en los debates. En este momento yo diría, a ver, ¿la gente tiene problemas de inseguridad? Por supuesto que los tiene, y muchos. ¿La gente tiene problemas económicos? Por supuesto, hay un segmento importante. Yo calculo que más o menos la mitad del país anda mejor que antes y la otra mitad está peor que antes, ¿no? Pero el tema está en que cada candidato intenta usar el punto de debate que más pueda favorecerlo o suponga que más puede favorecerlo. En este caso, ¿qué se impone como debate de campaña? ¿La situación económica o la situación de la inseguridad, Miguel? El gobierno va a intentar que sea la situación de inseguridad, ¿no? Claramente va a intentar que sea, porque el gobierno nacional, decís vos. Sí, el gobierno nacional. Sí. Porque la situación económica en la provincia de Buenos Aires, y en especial en el conurbano, en los grandes centros poblados, es muy difícil, Carlos, muy complicada. La situación de una familia media es realmente, no voy a decir angustiante, porque van a pensar que es electoral lo que estoy diciendo, pero con el pago de sus tarifas y el pago de sus alimentos, lo que subieron el costo de los alimentos, y el mantenimiento de la salud, la educación y los servicios básicos, hace que la situación sea muy difícil. Con lo cual, el gobierno nacional y los candidatos de la Libertad Avanza no quieren hablar de economía. Hablan mucho de economía macro, está hablando el presidente de las horas en la rural, a los productores agropecuarios, a las inversiones extranjeras, pueden hablar de eso por arriba, pero cuando van a una elección en el conurbano, en cada uno de los pueblos de esta provincia de Buenos Aires, a nuestros comerciantes, a nuestras pymes, a nuestros obreros, a nuestros trabajadores, a la gente de todos los sectores, inclusive del tuyo, de los medios de comunicación, ya no pueden hablar de economía porque todos estamos pasando mal, muy mal, es más, casi nunca vivimos tan mal en la Argentina, hay que decirlo. Nosotros no podemos ni en la vida cotidiana compararnos con otra época de nuestra vida, desde invitar a comer a un amigo a nuestra casa hasta hacerle un regalo a un hijo, todo ha variado, hasta sostener los impuestos y sostener nuestras viviendas, por la educación y la salud, toda nuestra calidad de vida, y ni hablemos del turismo local, salvo lo que pasa, bueno, como decís vos, con una parte del país que puede viajar al exterior, toda nuestra calidad de vida se ha visto disminuida, y esto en el conurbano se siente claramente. Entonces el gobierno nacional de economía no quiere hablar. Entonces, ¿qué hace? Bueno, monta todo un show en materia de seguridad, con la figura de Patricia Bullrich, con una visión de la policía, de la gendarmería, de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas federales y las fuerzas provinciales, que intentan montar a partir de allí todo un escenario de campaña. Esto es lo que yo noto que está sucediendo en estas primeras horas. Tienen el problema que las mismas fuerzas federales y los mismos integrantes de estas fuerzas de seguridad tienen los mismos problemas en nuestras familias. Entonces está empezando a ver estas claves gremiales en cuanto a sus ingresos de las fuerzas de seguridad y en cuanto a sus obras sociales, que es lo que estamos asistiendo por esas horas. Pero, bueno, veremos cómo si continúa la campaña en esta materia. Una duda que siempre me planteo en campañas electorales,
cuando empiezan los típicos debates entre los distintos candidatos, es que por ahí la gente, yo no sé, ya a esta altura, y este año ya lo empezamos a ver muy duramente en varias provincias, como que la gente ya está medio cansada de ir a votar. O no sé si está cansada de ir a votar o está enojada con los candidatos y no quiere ir a votar por eso, pero que no es lo mismo, ojo. Pero de cualquier manera, por ahí no será que la gente, en vez de lo típico de todas las campañas, donde las críticas, ¿qué son? Son críticas hacia el otro, o lo que hizo el otro o lo que quiere hacer el otro. Y muy difícilmente vos escuchás a los candidatos de todos los partidos decir, yo quiero ganar para hacer tal cosa. De verdad. Hay un descreimiento de la política, esto es notorio ya hace muchos años, eso lleva a que haya un ausentismo en materia electoral, y a partir de eso una falta de propuestas, de proyectos y de esperanza, ¿no? Cuando vos no tenés esperanza que nada va a modificar, o como dice ahora mucha gente, ¿para qué voy a ir a votar si todo va a seguir igual? No sé si lo escuchás, Carlos. Claro. Bueno, cuando sucede eso, bueno, es muy grave. Nosotros intentamos variarlo y tratarle un eje distinto, pero bueno, es real lo que vos decís. Terminamos con esto, ya estamos llegando al final. Lo último que te voy a preguntar es que, a ver, lo típico, y más en situaciones como la que estamos detallando, donde mucha gente no tiene ganas de ir a votar, hay algo que siempre caracterizó al peronismo, y es la capacidad de movilizar a la gente para que vaya a votarlo. ¿Cómo está ese tema? Está bien, porque hay mucha gente que está muy preocupada con la situación y cree que hay que darle un parate, ¿no? Lo decía ya nuestra vicegobernadora. Mucha gente nos pide y le pide a la oposición a nivel nacional que hagan algo porque están muy mal en su situación personal. Bueno, para hacer algo, en realidad, el voto sigue siendo la manifestación más representativa y más importante, porque si no, si uno sigue legitimando esta situación, es legitimar, bueno, el ataque a la universidad pública, en nuestro caso la Universidad de La Matanza, que tiene 80.000 alumnos en su matrícula y que ha visto limitada su condición económica, el ataque al PAMI, en nuestro caso tenemos más de 150.000 jubilados con centros de PAMI que dejaron de dar remedios y prestaciones médicas. Es decir, si nosotros seguimos legitimando estas políticas públicas y no decimos y no le ponemos un parate al presidente de la Nación, a través de un sistema democrático republicano, que es votándole, demostrándole de que no estamos de acuerdo, bueno, la situación es muy difícil. Entonces, la forma hoy de movilizarla es decirle a la gente, quiere vivir distinto, si queremos cambiar de esquema, hay que por lo menos decirle nuestras diferencias al presidente de la Nación. Bueno, están entrando los mensajes como escucharás. Sí. Miguel Saredi, ha sido un gusto realmente tenerte. Carlos, lo mismo. Un abrazo grande, un saludo a todos y muchas gracias por el llamado. Estuvo con nosotros entonces Miguel Saredi, secretario de la Municipalidad de La Matanza, ¿no? El epicentro del peronismo en provincia de Buenos Aires en un año y en un momento como este. Con estilo. Para compartir el mediodía del sábado por CNN Radio Rosario. Líder mundial en noticias.